a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Con grata alegría, ¿no? Por redundar la expresión, estoy aquí para comunicar sobre lo que es la neuroteología cristiana. En palabras simples, la neuroteología cristiana es cómo las actividades del cerebro están implicadas, están vinculadas y relacionadas con nuestros procesos espirituales desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Es decir, que nos metimos dentro del cerebro. Soy especialista del cerebro, soy neurocientífico de profesión. Aparte también soy teólogo de profesión, fui profesor de teología muchos años en una institución universitaria. Por lo tanto, el ser un ser híbrido de dos disciplinas que convergen en este servidor, por un llamado del Señor que me hace a hacerme responsable de prepararme en esas dos disciplinas, pues claro, fui descifrando cuando me fui especializando en dos universidades en España, las estructuras del cerebro, las funciones del cerebro, la fisiología, anatomía, biología, química, todo lo que está en ese órgano, que es nuestro máximo órgano. Durante varios años fui descifrando qué es lo que sucedía ahí en la naturaleza espiritual, porque claro, voy con una perspectiva, no de un médico, no de un fisiólogo, no de un anatomista, que valga la redundancia, era la mayoría en los institutos de neurociencia donde yo estudié. Yo voy allí como un teólogo, como alguien que sabe de las sagradas escrituras, que tengo el cerebro dañado por una afección cerebral y que Dios me manda y me dice, estudia el cerebro. Y durante varios años en dos universidades, claro, soy estudiante bona fide de las dos instituciones, y fui ganando el conocimiento propio biológico, fisiológico, anatómico, funcional, operacional, químico, molecular de ese órgano. Y en la obediencia, que le insisto que fue una obediencia, fui descifrando, porque claro, estoy metido dentro del cerebro, en todas las formas funcionales. Y ahí fue que entendí la misión de mi vida. Y digo que fue la misión de mi vida porque dije, espera, si aquí es que está el proceso espiritual cuando adoramos, cuando hablamos. Y descubro como las memorias en todo el espectro de las memorias. Y digo espectro porque es la palabra que más puede dar un matiz a describir lo que son las memorias. El espectro de todas las emociones que son químicas. El espectro de la máxima función fisiológica. Escuche, la máxima, y lo digo con énfasis, la máxima función fisiológica que tiene el cerebro es la función del pensamiento. Gracias. Es un proceso 100% fisiológico, neurofisiológico, pero también es un proceso 100% abstracto espiritual. Es decir, que el proceso del pensamiento son ambas cosas, duales. Y cuando uno se mete, porque yo había sido profesor, y lo digo tranquilamente, durante 10 años de razonamiento lógico y crítico, yo dominaba la lógica, punto. Fui profesor de esa materia. Y por lo tanto tengo esas herramientas para descifrar cómo es el pensamiento opera a nivel. Y vi que el pensamiento estaba implicado en todos los procesos de naturaleza espiritual. Cuando adoramos, de hecho descubrí que esa función y esa capacidad y esa facultad había sido un don de Dios, y es un don de Dios. O sea que cuando se escribió por Proverbios 23:7, así como piensa el hombre, así es él. Así es él. Y de hecho, esa es la mejor definición de toda la historia de lo que es un ser humano, y lo definió Dios. Así como tú piensas, así tú eres. Pero cuando tú piensas así, y digo esto teológicamente, porque ahora voy a hablar del teólogo en 2 minutos, 1 minuto nada. Mire, la capacidad y la facultad suprema del pensamiento es cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Dijo, yo tengo que ponerle algo mío a ese hombre para que después yo pueda decir con autoridad que es imagen y semejanza. Pues yo le voy a facilitar la facultad de mis pensamientos. Por lo tanto, el hombre es un ser pensante porque es una facultad que recibe de Dios. Y es tan marcada y es tan trascendental la facultad del pensamiento que por eso es que definimos nuestra especie, porque podemos pensar, y eso es lo que nos diferencia de forma suprema de todas las demás especies, de las millones de especies. Y yo me metí durante 7 años a estudiar neurociencia y dije, pues yo me voy a especializar en la fisiología de los pensamientos. Y aquí estoy. Y después que desciframos la fe ahí, los procesos neurales, entonces Dios me dice, ahora a mis 51 años, escuche, mis 51 años cuando todo el mundo busca jubilarse, Dios me dice, ahora tú vas a empezar. Tengo 61, ¿ok? Y en ese momento
¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? Y me dice a mí en mis oraciones y en mi comunión, ahora vas y le llevas ese conocimiento a mi pueblo, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Me tocó durante tiempo estructural, definir, planificar, diseñar, hasta que finalmente se crea la escuchen la palabra, no la confunda, la neuroteología cristiana, que es la disciplina académica que está estudia el cerebro y cómo está implicada con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. Claro, lo estructuramos, claro que lo diseñamos, claro que lo llevamos a la metodología académica de la enseñanza propiamente, que se podía transmitir el conocimiento, el entendimiento. Pasamos por un proceso riguroso de años de dedicación, le confieso, de dedicación plena, con todo el conocimiento y todo lo que Dios me había dado, yo se lo estaba devolviendo a Dios. Claro, para beneficio del pueblo. Y de ahí hoy día nació lo que se llama la neuroteología cristiana, que es la enseñanza de cómo el cerebro está implicado. Y claro, teníamos que poner la estructura porque es una transmisión de conocimientos y de entendimiento. Y claro, lo diseñamos en un programa académico y logramos algo que se nos dio trabajo. Es una acreditación ministerial, no secular. Nosotros no somos una institución secular como la Inter, como Sagrado Corazón. Nosotros somos una pequeña institución académica ministerial. ¿Qué es ministerial? Significa que todo lo que hemos diseñado, planificado, estructurado en términos de conocimiento de una disciplina es para dárselo a la diversidad de todas las iglesias cristianas, porque hoy día cualquier posición, cualquier tarea, por simple que sea, que tú ocupes en una congregación, que es un ministerio, ¿ok? Y hay una pluralidad y una diversidad. Entonces, este conocimiento es para transmitírselo a ellos, para que sea herramienta. Escuchen, esto no es un fin, estos son herramientas de Dios para darle, claro, a esas personas que trabajan dentro del contexto de ellos mismos, porque toda persona que trabaja con el Señor o le obedece al Señor, tiene el deber de cuidarse a sí mismo. Y cuando yo me cuido a mí mismo, lo que tengo es que cuidar mis pensamientos, porque es una facultad que Dios me dio, mis memorias, mis emociones, y todo está diseñado dentro de un plan académico ministerial que se llama neuroteología cristiana. Y eso es lo que vamos a estar, estamos compartiendo en una vez, pero claro, expliqué esto inicialmente para que sepan de dónde es que viene, ¿no? Claro. Se me ocurren un montón de preguntas. Sí, tenemos un montón de respuestas. Pero hace un tiempo, en una conversación así normal, en un compartir, a un jovencito yo le pregunté, ¿qué tú piensas de Dios? Y ese jovencito me contestó, no pienso en eso. ¿Qué hay en el cerebro de una persona que no cree y que no piensa en Dios? Donde no hay, aparentemente donde no hay teología. El libre albedrío es una facultad que le dio a toda la especie humana, donde elige qué hacer con lo que es la persona y elige en qué va a dedicar las funciones del cerebro y del pensamiento. Pero cuando descubrimos que el ser humano es un ser pensante y que funciona con esa magna facultad que Dios le prestó, es que esa magna facultad llamada los pensamientos, que es un proceso fisiológico supremo, con esa yo puedo descifrar los pensamientos de Dios. Es decir, Dios quería transmitir sus pensamientos. Escuchen, Dios quería transmitir sus pensamientos a la humanidad, pero no podía transmitir los pensamientos si él mismo, Dios, no diseñaba un órgano capaz de hacer la función de pensar, para que cuando yo transmita mis pensamientos en el receptor, que es el cerebro humano, tiene la facultad que yo le di, y ahí lo hice a imagen y semejanza mía, como decimos, para que pueda entender, descifrar, interpretar, definir, significar lo que yo le estoy queriendo decir, y él lo descifra en el pensamiento. Y una vez lo tiene la persona en el pensamiento, claro que tiene acceso a memorias, emociones, porque todos nuestros pensamientos, muchos se convierten en memoria, muchos se convierten en emociones, muchos se convierten en percepciones, muchos se convierten en actividad suprema fisiológica. Y por lo tanto, por eso fue que el Señor dijo en Isaías 55, porque mis pensamientos y mis caminos, es decir, Dios del cielo ligó que los verdaderos caminos están en tus pensamientos. Porque el paso que tú das físicamente afuera está definido por lo que ya tú pensaste. Y por lo tanto, ahí donde yo te descifro mis intenciones como Dios, donde yo te revelo mi facultad, mis propósitos, mis más nobles y sagradas intenciones. Y tú con el pensamiento que yo te di, la facultad, descifras en la intimidad, en la dirección, en lo que la escritura te dice. Y después se genera una intención, escuche, se genera una intención.
silentes, porque las intenciones son silentes, no se ven, pero están generándose en unas facultades en el cerebro. Y de momento esas intenciones se traducen a actitudes, conductas silentes. Todo el mundo está cargado de actitudes. Es decir, no ha generado una conducta fuera de ti, no ha generado una decisión fuera de ti, pero ya eso está potencialmente en forma de actitudes, en forma de intenciones. Claro, y cuando es Dios el que me está transmitiendo sus intenciones, ya todo ese proceso sagrado, divino, trascendental de la eternidad está teniendo espacio vital dentro de mí. Entonces, tomo una decisión y en la decisión consecuente a la decisión amarro conductas a eso, amarro planes a eso, amarro comportamientos a eso y por lo tanto estoy construyendo el reino de los cielos desde la plataforma del cerebro y desde el órgano supremo que Dios me prestó. Claro. Porque lo diseñó para Cristo, y digo esto teológicamente hablando. El cerebro fue diseñado para Cristo. Y cuando Dios lo vio tan perfectamente diseñado, es decir, que habría de funcionar espiritualmente desde la eternidad con el plan sagrado, entonces dijo, wow, eso que yo diseñé para mi hijo, entonces vamos a darle eso mismo a toda la humanidad. Y wow. Esto es un aperitivo de lo que los estudiantes reciben allí en la universidad. Esto es como la introducción de la primera clase, de 20 módulos que son y todo el programa que está ahí. Me encanta estudiar esto que usted está ofreciendo. ¿Es un curso, es un asociado o es un bachillerato? Bachillerato, maestría, doctorado y postdoctorado ministeriales. Todos son ministeriales. No nos vamos a salir secularmente hablando. El énfasis, insisto, es preparar a la gente de todas las denominaciones cristianas en la responsabilidad que tiene y cómo desde la primera clase hasta la última. Es un programa de 20 módulos o 20 meses. ¿Cuándo comienza? El sábado 27 de febrero, sábado 27 de febrero. ¿Presenciales o...? Claro, en el momento estamos en el salón virtual de la universidad. Una vez se nos autorice a la presencial, vamos a ir a lo presencial porque tenemos una sede académica que compartimos con otra universidad, no quiero decir el nombre por ética. Hay una universidad aquí en Cagua que nosotros le alquilamos las facilidades y claro, por la razón de que no se pueden reunir, no podemos reunir, pero una vez nos autorizan lo presencial, es presencial. Las clases son un sábado intenso al mes. Las clases son intensas, son de concentración todas, de 9 de la mañana, es una clase de sábado al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y le confieso que es intensa, es intensa. Estamos en esta misma línea de pensamiento, descifrando el cerebro, las funciones del cerebro. Un detalle, el único libro que ponemos en el podio es la Biblia, punto. Porque estamos reentendiendo lo que la Biblia me está diciendo, las Santas Escrituras. Cuando Moisés estaba allí, miren, Moisés tenía emociones, percepciones, Moisés tenía todo lo que nosotros tenemos. Claro, es que cuando nosotros decimos que sentimos la presencia de Dios, estamos teniendo una experiencia física, fisiológica, de descargas neurológicas es decir, todas nuestras emociones participan en nuestro proceso espiritual, inclusive. Y cuando a veces desconocemos, este es el tercer módulo, cuando a veces desconocemos la química de las emociones, las mismas emociones nos sabotean nuestras decisiones espirituales, porque son contrarias a la intención de Dios. Y nosotros, mire, hoy nos vamos a abrir el cerebro, ese tercer módulo, hoy vamos a abrir el cerebro, vamos a ver la química, las emociones, los neurotransmisores que están ahí, la descarga, los espacios sinápticos, cómo se comunican las neuronas, los células astrocitos, la microglía con todo eso. ¡Wow! Eso está ahí, esto se forma un culto. De hecho, cada clase casi un culto. El conocer un poquito ese mundo, para que Fentan plantee y terminamos, el conocer un poquito ese mundo, le pregunto, me permite a mí hasta no solamente entender a mi esposa, a mis hijos mejor, porque tengo el conocimiento de lo que la Biblia me dice, pero a nivel neurológico, cómo el cerebro funciona. Claro. Me entiendo mejor yo y entiendo mejor a los demás. Exactamente. Por eso es ministerial, porque nosotros transmitimos y comunicamos un conocimiento que a la primera persona y el primer laboratorio eres tú mismo. Excelente. El primer laboratorio eres tú mismo. ¿Tú ibas a decir algo? No, yo quería preguntar si el corazón al que hace referencia a la Biblia está entonces aquí. No, aclaro. Gracias por la pregunta. Es la primera pregunta que está en el primer módulo. El corazón es un órgano que está a cargo del sistema de bombeo de sangre. Es un músculo. Pero teológicamente está en la mente. No. Aclaro. Es que hay que aclarar el término y hay que separarlo y hay que explicarlo. Cuando Jesús dijo, porque del corazón, escuchen, teológicamente Jesús no estaba definiendo porque del corazón sale eso. Jesús utiliza la información que está de turno, ¿ok? Porque eso ya había sido establecido por Romanos,
por griegos, por otras pueblos del tiempo. Y entonces Jesús dice, ¿cómo yo le voy a transmitir esto tan sagrado? Pues claro, si yo se lo transmito en un conocimiento que es diferente a se me van a enredar. Inclusive es tan sofisticado el conocimiento que hasta tengo que usar parábolas, asuntos de la vida real para transmitirle la verdad de Dios. Y por lo tanto estaba definido un montón de asuntos que estaban adjudicados al corazón. Y Jesús, como buen maestro, me encanta mi Señor, mi Señor, que utiliza el conocimiento popular que está de turno para tratar y dice, porque del corazón, pero era que estaba utilizando eso. Eso se había definido 500 años atrás con Aristóteles. Pero la línea de la pregunta de Fernán, yo creo que da en el blanco. O sea, no es el órgano físico, por supuesto. Se refería entonces al pensamiento, o sea. Al pensamiento, el pensamiento es la función, escuche, insisto, es la función fisiológica más trascendental que el ser humano porta, está en el cerebro. Lo que pasa es que se había adjudicado el pensamiento al músculo cardíaco. ¿Me sigue? Porque eso fue una aproximación en el antiguo conocimiento. Claro, cuando tú haces 2500 años, 2800 años, tomas un conocimiento que está de turno, claro, para hacer una aproximación. Es válida la aproximación, claro, porque es lo que tengo. Y cada época, cada generación tiene que funcionar con lo que tiene, ¿verdad? Y entonces así pasó. Pero el conocimiento mismo fue evolucionando, fue trascendiendo, claro, y el Señor nos dijo en Romanos 12:2, transfórmate por medio de la renovación. Esa palabra es un emplazamiento de nuestro Dios. Es decir, cada vez que viene un conocimiento y vienen ideas, vienen descifrar asuntos nuevos, transfórmate, vete a buscar conocimiento, porque con ese nuevo conocimiento vas a verificar cuál es mi buena voluntad, que después te va a resultar agradable y perfecta. Esto comienza el 27. Sábado 27 en la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Es un programa de 20. Sí, vamos a llamar, los que estén interesados. Apunte bien ahí. Van a llamar al 787-504-8989. 504-8989. Ese es el teléfono de la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico, que empieza su programa académico nuevo el sábado 27 de febrero. Los cursos son un sábado a mes intenso, y le confieso intenso. Adoramos o explicamos a Dios, explicamos el cerebro mismo, y la gente sale en cada sábado edificado, renovado. Inclusive tenemos muchos pastores, somos una universidad interdenominacional, así que, de hecho, punto aparte, y cierro con esto. Los que son pastores, que están ese sábado cogiendo clase, al otro día predican de eso mismo. Pero me lo han confesado. Doctor, esto me dejó tan entendido en muchas cosas, que hasta mis sermones se han renovado. Y yo le digo, pues toma de aquí, predica mañana de ahí. Muy bien. ¿Número de teléfono otra vez? 787-504-8989, 504-8989. Un placer, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bendiciones a todos.